La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. El nombre, voy a decirlo, es largo, pero el objetivo corto y muy puntual. La ley dice así, o la iniciativa dice así: Ley estatal para prevenir, sancionar, erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para el Estado libre y soberano de Jalisco. Ese es el nombre. Sin embargo, ¿a dónde vamos? Vamos a que el cáncer de la tortura en Jalisco sea erradicado, no solamente curado, sino que sea desterrado de esto. Por eso es importante platicar hoy en Cara a Cara con el promotor, con el autor de esta iniciativa, que es el diputado Jaime Prieto. Jaime, dinos de dónde nace esta inquietud y el porqué de esta iniciativa. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Marcos, y a todos ustedes que nos escuchan. Efectivamente, esta ley es como resultado de una agenda legislativa personal que me fijé al inicio de la legislatura, que tenía que ver con el tema de derechos humanos. Uno de los temas que fue aprobado y que formaba parte fue la penalización de la desaparición forzada. Es un delito que ya se castiga en Jalisco, y para que ustedes que nos escuchan, es el delito que se cometió con los estudiantes de Ayotzinapa, el que fueron detenidos, que fueron privados de su libertad de los servidores públicos, que son los policías, y desaparecieron. Esa es la desaparición forzada, cuando un servidor público interviene en el delito. Luego está el otro delito que también ya es en Jalisco. Ustedes, si no lo saben, denúncienlo si son ustedes en algún momento discriminados. Entonces, la penalización de la discriminación fue otra de mis metas, ya se logró. En Jalisco es delito la discriminación. Otro tema fue la ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco. Es una ley que se alinea con la Ley General de Víctimas, y que en Jalisco fuimos el primer estado en tener esta ley de todas las entidades del país. Entonces es una ley importantísima. El otro tema es la prohibición de matrimonio entre menores y con menores. Es otro tema que está igual que la iniciativa en cuestión, para eliminar, desaparecer la tortura y sancionarla. Así la estoy resumiendo, porque el nombre está muy largo, ¿no? Adelante. Ella está en primera lectura, y entonces ahora con esta ley para erradicar, castigar y sobre todo reparar el daño de la tortura, es una ley importantísima, es la última de esta serie de leyes que presenté en el tema de derechos humanos, y fue presentada en el mayo pasado, mayo del 2014, y estuvo que no podía ser dictaminada. Luego el 17 de julio, 2 meses después, fue presentada otra iniciativa para crear otra ley igual, y entonces yo creo que por ahí me explico por qué no podía ser dictaminada. Finalmente se dictaminaron las dos y ya están en primera lectura, pero la iniciativa que presenté contempla el que sean sancionados los servidores públicos que intervengan, que ordenen, que sean testigos de la tortura, que sean sancionados con de 5 a 15 años de prisión. Esa es la penalidad que yo estoy proponiendo, además de una multa de 500 días de salario mínimo, pero además la inhabilitación de por vida para ocupar algún cargo público en cualquiera de los ámbitos, en el estatal, el federal o el municipal. Y entonces de esta manera creo que estamos siendo drásticos en la sanción. La ley en vigor data del 93. Es una ley que no se apega al protocolo de Estambul. En primero, el protocolo de Estambul fue aprobado en el 2004, y entonces es una ley que queda fuera del protocolo. Y esta ley está totalmente alineada con el protocolo de Estambul, que obliga, es un documento de 160 y tantas páginas, que obliga primero a los estados, a los países, a desaparecer la tortura, que a los servidores públicos de igual manera, de todos los países que lo firmaron, México uno de ellos. Entonces,
esta ley está alineada con ese protocolo de Estambul. Y estamos buscando que también en esta ley se tipifique la complicidad como delito. ¿Qué quiere decir esto? Que si un ministerio público o un servidor público en la integración de una averiguación o en el proceso que se siga a un indiciado que posiblemente pudo haber sido torturado, si se da cuenta de que hubo tortura, debe denunciarla. Si no la denuncia, entonces se está siendo cómplice y de acuerdo con lo que estoy proponiendo será sancionado con prisión de 2 a 5 años, pero además la suspensión de sus funciones hasta por el doble de la pena que se le imponga, además de la multa de los mismos 500 días de salario mínimo. Entonces yo creo que con esto estamos dando un gran paso para inhibir, para desterrar, para que la tortura no se dé en nuestro estado, que eso es importante. Diputado Jaime Prieto, la verdad es que si tú tuviste esta inquietud, nació de algo, de ver una realidad. Entonces, la realidad de la tortura en Jalisco, ¿existe? Sí, mira, todo este tema de los derechos humanos primero nace porque en campaña en el distrito 6 de Zapopan, donde fui electo, las personas se acercaban y me decían, pasé por un proceso de investigación policial y fui torturado, o pasé, o las desapariciones también, o sea, todo eso fue, yo armé esa agenda legislativa personal, pero además, metiéndome en los temas, investigando, me di cuenta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues, tiene denuncias en este tipo, tiene denuncias de tortura. Y bueno, si independientemente de que se diera o no la tortura, que definitivamente no debe darse, si es que se da, independientemente de eso, yo creo que debemos estar alineados con el protocolo de Estambul, porque a decirte, Marcos, que cuando tuvimos al inicio de la legislatura, la COPECOL es una conferencia en donde nos coincidimos todos los diputados locales de todo el país y nos reunimos cada 6 meses. La primera reunión fue en Acapulco, yo no estuve, pero ahí el diagnóstico que dieron: Jalisco es el estado con mayor rezago legislativo en tema de derechos humanos y en tema de justicia, porque el tema de justicia penal acusatoria no se había hecho nada en Jalisco, y entonces en derechos humanos éramos el último estado en ese tema. Y esto también me motivó, y investigué, y fui a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y estuve metido en los temas para investigar, y me di cuenta que efectivamente Jalisco estábamos rezagados totalmente y que había que hacer algo legislativamente, y eso me motivó a entrar en estos temas. Y ahora Jalisco, aprobando esta ley para erradicar la tortura, yo creo que estaremos de los primeros estados del país con legislación en el tema de derechos humanos. La única legislación que teníamos actualizada era la de la Ley Estatal de Derechos Humanos, era lo único que teníamos, las demás eran rezagos o no las teníamos. Entonces, esto va a catapultarnos a los primeros lugares como estado en el tema de derechos humanos. Y el tema, por ahí me han dicho, a lo mejor me estoy yo adelantando a una pregunta. Me han dicho si he consultado con la fiscalía en el tema. No, es que la verdad que no es un tema de consultar con la fiscalía, es un tema de derechos humanos, y entonces yo creo que es precisamente para que en la fiscalía no se cometan si es que se cometieran este tipo de delito, y que la investigación se haga con métodos científicos, porque de entrada cualquier declaración que dé una persona bajo la tortura queda nula. Y ahora recuerda que estamos cambiando, y ahora tenemos ya la parte esta de la justicia penal acusatoria, los juicios orales, y entonces van a ser argumentos fáciles para poder tumbar cualquier juicio. Yo creo que pero todo esto cambia. Diputado, hay una cuestión. Si tú le preguntas al fiscal general, al fiscal central, a un ministerio público, a un jefe de policía, a un director municipal de seguridad pública, oye, en tu método de investigación está la tortura, lo va a negar. Obviamente va a decir que no, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, dinos cuál sería el método para comprobar que la tortura
es un vicio vigente. Aquí habrá que decir que esta ley se fortalece con la entrada en vigor de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. La Ley de Atención a Víctimas da a las víctimas derechos que no se les conceden en este momento, aunque las tengan como derechos humanos. La Ley de Víctimas nos prohíbe al servidor público, primero, revictimizar a la persona. O sea, entonces, ¿qué quiere decir revictimizarlo? Pues cuando alguien acude a un servidor público o está frente a algún servidor público y no lo atiende adecuadamente, ya lo está revictimizando. Aparte de que si lo trata mal. Entonces, la persona que es víctima de cualquier acción u omisión del servidor público, que puede ser la tortura, aquí la Ley de Atención a Víctimas le da la protección a la víctima para que se actúe en contra del servidor público, porque la misma persona, la misma víctima, deberá de llenar una cédula. La Ley de Atención a Víctimas dice que habrá cédulas en donde se registren las víctimas, y esa cédula tendrá que ser llenada por parte de la víctima y contar con las facilidades para su llenado y con el apoyo. Bien. Y entonces tiene derecho a información, hay derechos que tienen las víctimas que son más claros, pero sobre todo el servidor público tiene obligaciones, y una de ellas es atender al ciudadano adecuadamente, no revictimizarlo, pero sobre todo que en esa atención cumpla cabalmente con su función como le marca su obligación. Ahora, yo pregunto y espero una respuesta después de una pausa. Diputado Jaime Prieto, lleno yo, si fui detenido, un esquema, un machote, en fin, una serie de cosas. Pero la ley, ¿qué protección me da para decir, bueno, fui torturado en estas condiciones? ¿Tengo yo que presentar quemaduras? O digo, no sé, pero tú dinos la ley que prevé para demostrar que fui torturado en una celda de policía. Pausa.